Bienvenidos chicos y chicas a mi canal Cocina Fácil con Lorena. Después de un pequeñito descanso, volvimos con nuevas recetas y nuevas preparaciones para que degusten y practiquen en sus casas. En estos días de cuarentena vamos a realizar preparaciones con ingredientes súper fáciles de conseguir y adicionalmente usando la cocina de aprovechamiento. El día de ayer preparamos frijoles y arroz con mi familia y nos quedó un poquito. Entonces la preparación que vamos a realizar van a ser burritos mexicanos. De hecho, si quieren ver más preparaciones de cocina de aprovechamiento, por favor háganoslo saber y escríbanoslo en el comentario. Bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer es sofreír la carne molida con un poco de aceite vegetal. Después de que ha sofrito, después vamos a agregar los frijoles. La carne aproximadamente se demora cocinando con los frijoles unos 10 a 12 minutos. Mientras cocinamos la carne con los frijoles vamos a hacer tres acompañamientos para nuestros burritos. Uno de los acompañamientos que vamos a realizar se llama pico de gallo. Es una preparación mexicana. Los cortes que vamos a utilizar para esta preparación es cebolla en brunoise, tomate en brunoise. Si quieren recordar cómo se hacen estos cortes, pueden ir a verlo en el video de falafeles de lentejas. Te dejamos el link de este video en la cajita de descripción. Los tomates los cortamos en cuartos, le quitamos la semilla porque para esta preparación va sin semillas. Colocamos el tomate en la misma taza donde pusimos la cebolla en cubos. El cilantro lo vamos a deshojar, que significa que vamos a quitar solo las hojitas y vamos a separar los tallos. Después de que deshojamos el cilantro, vamos a agruparlo en un montoncito. Esto lo que va a ayudar es que vamos a poderlo cortar muy fino, muy lentamente y muy pegado al cuchillo a nuestros dedos. Esto es lo que va a evitar que yo tenga que volver a picarlo y se vaya a oxidar. Cortamos de esta forma el limón para que salga más jugo. En este momento pues vamos a ir agregando el zumo de limón y le vamos a agregar un poco de sal y vamos a revolver. Después de cortar una rebanada del pimentón, lo que hago es darle forma rectangular y voy a comenzar a cortar julianas. Vamos a saltear nuestras pimentones salteados. Saltear es una cocción rápida, a fuego muy alto y con poca grasa. Vamos a hacer la tercera guarnición, que es una salsa de aguacate. Es diferente al guacamole porque el guacamole va macerado con pedacitos, trozos pequeños. Y la salsa va licuada. Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner el aguacate a la licuadora, un poquito de crema de leche, sal, pimienta. Si ustedes cuando coloquen el aguacate en la licuadora y le pongan la crema y no licúa, lo que pueden hacer es ponerle un chorrito de agua y un poquitico de limón para que no se les oxide. Así nos queda la salsa de aguacate. Y uno de los últimos pasos es calentar el arroz. ¿Qué cantidad de arroz? La cantidad que le vayan a poner. Yo voy a hacer un solo burrito. Vamos a comenzar a armar nuestro burrito. Vamos a poner 2 tajaditas de queso. Encima de él vamos a poner el arroz. Vamos a colocarle los frijoles.
Voy a ponerle pico de gallo y el pimentón y vamos a enrollar. Colocamos el relleno a un costado del centro. Esta parte de la tortilla con los dedos vamos a empujar para que quede debajo de la tortilla. Después vamos a doblar los lados y vamos a doblar. Eso lo que va a asegurar es que el relleno no se salga y quede bien. Así quedaron nuestros burritos el día de hoy. Espero que les guste y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y activar la campanita para estar atentos de todos nuestros tips, consejos y preparaciones.